Nosotros cuando hablamos de federalismo nos estamos refiriendo a una forma de Estado. Y este es un punto que me interesa empezar a marcar. Cuando algo es calificado como federal, nos estamos refiriendo a una forma organizativa que adopta el Estado combinando dos de sus elementos. Cuando ustedes estudian teoría del Estado, o cuando ven y leen el texto de Oslak, siempre ven que hay determinados elementos que son imprescindibles para la estatidad, para conformar la estatidad. Esos elementos, entre esos elementos, están los tres clásicos, ¿no? De territorio, poder político institucionalizado y población. El federal es un Estado que descentraliza en clave territorial el poder político institucionalizado. El federal es un Estado que divide el poder político institucionalizado territorialmente. En otros estados, en otros estados. Y entonces esta es otra forma también de definir al Estado federal. El Estado federal es una unión permanente de estados federados. ¿Por qué federados? Porque se federan, porque van a la federación. Ustedes entonces me van a preguntar, pero entonces las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en nuestro caso, ¿son estados? Sí, son estados. Son estados federados. Y la Argentina es un estado federal. La Argentina es, en este punto, una federación. Desde esta lógica, también el federalismo es una forma de dividir el poder, pero yo ya no en clave de poder ejecutivo, legislativo y judicial, como hemos dicho en algún momento, ya no en clave funcional, sino que el federalismo es una forma de dividir el poder en clave territorial. El federalismo es el poder político dividido territorialmente. Y frente a esta forma organizativa en clave territorial de un Estado, ¿qué modelo sería, a criterio de ustedes, el que se le contrapone? ¿Cuál sería el modelo que está, si se quiere, en las antípodas del Estado federal? El unitario, sería. Claro, el Estado unitario. Si dije todo lo que dije del Estado federal, el Estado unitario entonces, ¿qué características tendría a criterio de ustedes? ¿Hay división territorial del poder en estados federados? No, y el poder está centralizado. Exacto. Hay un poder central, no hay un poder territorialmente dividido. Entre estos dos extremos puede haber múltiples modelos que se van a acercar más al federal y serán federales, o que se van a acercar más al unitario y serán unitarios. Pero puede haber en modelos unitarios procesos que tiendan a la descentralización político-territorial. Y a la inversa, puede haber en estados unitarios procesos de concentración de ese poder político que en algún punto reviertan esa calidad federal. ¿Ok? Nosotros estamos hablando hoy de, si se quiere, modelos extremos, modelos puros. ¿Está? Pero entendamos que estos dos modelos nos sirven de manera relativa si hoy vamos a estudiar a los viejos ejemplos que dábamos de estados unitarios, como Francia o como Italia. ¿Por qué? Porque aún en esos países originariamente unitarios, en los últimos 40 años se han producido pequeños procesos de transferencias de competencias a unidades territoriales.
¿sí? Administraciones territoriales. ¿Está? Entonces ahí tenemos dos grandes modelos. Hay un tercer modelo que suele explicarse y que suele sonar cuando hablamos de federalismo. ¿Alguien sabe cuál puede ser? No es el Estado federal, no es el Estado unitario. Hay otro, hay un tercer modelo. ¿Cuál sería? Que suele explicarse cuando se habla de federalismo. A veces se lo mal emplea. Fue nombre de nuestro país también ese tercer modelo. La Confederación. Claro, muy bien, la Confederación, bien, Federico, bien también. La Confederación. En la Confederación, lo que existe es una unión de estados, pero en la Confederación, los estados que se unen nunca pierden la posibilidad de secesión. Por eso se dice que todos los sistemas confederales o sus familias son sistemas que tienen muy poca estabilidad. ¿Por qué tienen muy poca estabilidad? Porque son sistemas en donde los miembros componentes, los estados confederados, nunca resignan su derecho de secesión. Esta es la gran diferencia con el federalismo, en donde en el federalismo la unión se entiende como permanente, indisoluble, en tanto que en una confederación esa unión no es permanente y los estados siempre conservan el derecho final a irse, a secesionarse. Las confederaciones, además de esta característica, en las confederaciones, el gobierno confederado tiene mucho menos poder que el gobierno federal en las federaciones. En las confederaciones en general, lo que los estados confederados ceden al gobierno confederal son materias relacionadas con relaciones exteriores o con defensa, y no mucho más. ¿Sí? Por eso algún autor señala que las confederaciones en realidad son uniones transitorias de estados soberanos. ¿Está? Entonces, estos serían, si se quiere, tres modelos a tener en cuenta, que también quiero aclararles, en la realidad actual hay que utilizarlos con bastante cautela, porque observamos uniones de estados que no necesariamente pueden ajustarse a estos modelos. Por ejemplo, la Unión Europea, ¿sí? Que no es una confederación, pero tampoco es una federación, y está ahí a mitad de camino, ¿sí? Está ahí a mitad de camino, porque es cierto que los estados pueden irse, bueno, vemos Gran Bretaña y el famoso Brexit, pero también es cierto que el poder de la Unión importa muchos mayores atributos que lo que tendría en un Estado federado. Acá una compañera dice que se le corta. No sé si les pasa a todos, es un problema mío de comunicación, si no es un problema de ella. ¿Se está cortando el audio, gente? Avísenme. No, no se corta. No se corta. Bueno, Camila, es un problema tuyo entonces, me parece. Si a los demás no se les corta, pues podría ser mío. Bien. Este punto tengámoslo en cuenta. El modelo confederal, el modelo federal y el modelo unitario nos pueden proporcionar algún elemento para analizar la cuestión, pero tenemos que tener en claro que la realidad no necesariamente se ajusta a los modelos y que a veces es necesario redefinir modelos para poder evaluar la realidad. ¿Está? ¿Sí? Bien, vamos a seguir avanzando con relación al federalismo. Para hacerlo, necesito que aclaremos terminológicamente algo que vamos a usar mucho a lo largo de la clase, que son los conceptos de soberanía, autonomía
y autarquía. Y acá necesito ser bastante claro al respecto. Autonomía y autarquía no son sinónimos, mucho menos con soberanía. No es lo mismo decir que algo es autónomo a decir que algo es autárquico. No es igual. Si yo califico a un ente como autárquico y ese ente en realidad es autónomo, estoy calificándolo mal, no da lo mismo. Este es un elemento a tener muy en claro porque a veces en nuestro lenguaje usual estos términos los intercambiamos sin mayor grado de preocupación. Bueno, acá no va a poder ser eso. La soberanía, por lo menos en una definición que nos sirva a nosotros, no estoy haciendo un estudio sobre la soberanía. En nuestra conversación sobre federalismo, soberanía va a ser esa calificación que tiene un ente de no reconocer un poder político superior a él mismo. Calificamos como soberano a aquel poder político que no reconoce un poder político superior. En esta lógica, en nuestra república, el soberano será el Estado Nacional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Estado Nacional no reconoce un poder político superior. La calificación de autónomo corresponderá al ente que tenga dos atributos principales. Y esos atributos son autonormatividad y autogobierno. Un ente autónomo tiene que tener poder legislativo, esto es autonormatividad, poder hacer leyes, y un ente autónomo tiene que tener también gobierno propio, posibilidad de organizar sus instituciones de gobierno. ¿Sí? Y ahora va una pregunta para ver dónde estamos parados. Un ente autónomo, perdón, un ente soberano, ¿es autónomo también? ¿Sí o no? Sí, Sí, yo creo que debería. claro. Siempre un ente soberano es autónomo, porque si tiene la cualidad de no reconocer poder político superior, significa que además se hace sus propias leyes y su gobierno. O sea, un ente soberano es necesariamente autónomo, pero no todo ente autónomo es soberano, porque podés tener autogobierno, podés tener autonormatividad, pero aún así reconocer la superioridad de otro ordenamiento jurídico. Nuestras provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires son estados autónomos, pero no son soberanos. Nuestro Estado Nacional es soberano y por el hecho de ser soberano, además tiene autonomía, es decir, tiene autogobierno y autonormatividad. ¿Esto está claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Hay un punto importante, por ahí es una regla mnemotécnica que les puede servir. Esta idea del auto, ¿no? Autonomía, autónomos, es autogobierno y autonormatividad, ¿sí? Cuando piensen en autogobierno, piensen en algo amplio. La posibilidad también de organizar tus instituciones, no solo de elegir al gobernante, sino
de organizar tus instituciones. Y si un ente, un Estado, puede organizar sus instituciones, ¿qué poder tiene? ¿Qué poder se le reconoce? A ver si podemos pensar esto. Un Estado que organiza sus instituciones, que tiene esta facultad, si entendemos autogobierno por poder organizar las instituciones, ¿qué importa? ¿Qué significa entonces? A ver si se les ocurre. ¿Cómo organizo mis instituciones? ¿Cómo las creo? ¿Cómo las diseño? Tiene poder constitucional, puede ser. Poder constituyente, está bien, pero Constituyente, perdón. Sí, sí. constituyente. Y es así. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen poder constituyente de segundo grado, entendiendo por poder constituyente la potestad de organizar tus propias instituciones, la potestad de organizar tu propio gobierno. Entonces, los entes autónomos tienen poder constituyente o deberían tener poder constituyente. Como tercer palabra está la autarquía. La autarquía la vamos a utilizar acá meramente como la capacidad de autoadministrarte, de gestionarte. Pero entonces esto sería un tercer grado. Un ente autónomo tiene autoadministración, pero un ente autárquico no necesariamente es autónomo. Nuestra universidad en algunos aspectos es autónoma, por ejemplo, en el gobierno de la universidad es autónoma, pero en otros aspectos es autárquica. ¿Por qué? Porque no tiene poder legislativo nuestra universidad. ¿Ok? Tiene un poder de administración y de gestión. Nada más. Entonces, estos tres conceptos, soberanía, autonomía y autarquía, debemos que manejarlos básicamente para no confundirlos. Ahora vamos a empezar a estudiar la Constitución y vamos a utilizar todo este bagaje teórico que hicimos al principio para enfocarnos en temas. Yo acá sí les pido, por favor, ya ustedes me han derrotado, es la comisión que me derrotó con el tema del encendido de la cámara, así que derrotado en este aspecto, por lo menos les pido que me ayuden a la lectura de los artículos, porque vamos a trabajar mucho, si se quiere, agrupando artículos y analizándolos para ver de qué se trata el federalismo argentino. También vamos a hablar un poquito de historia, muy poquito, sobre cómo se conformó nuestra federación. Pero ese mix histórico lo voy a ir haciendo a medida que puntiemos los artículos de nuestra Constitución. ¿Ok? Entonces, ¿quién puede leer el artículo 1 de nuestra Constitución? Lo leo. Dale, dale, dale. El que quiera leerlo, se manda. Veo que La se nación desespera. argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente Constitución. Perfecto. Varios puntos a subrayar en ese artículo. Primero, se utiliza gobierno de manera errónea. Pensemos que esto fue escrito en 1853, ¿no? Hoy sabemos claramente que la forma federal es del Estado argentino. Aunque llamamos al gobierno de la federación gobierno federal, la forma organizativa federal es del Estado argentino. Es cierto, el gobierno es republicano representativo, pero el Estado es federal.
Y ahí hay otra palabra que nos llama la atención, que es la palabra adopta. ¿Por qué nuestra Constitución dice adopta para su gobierno la forma republicana representativa federal? ¿Por qué usa la palabra adoptar? ¿Qué nos está diciendo ahí la Constitución? Que existen otros tipos, otros modelos, o Eso que es se un refieren punto. tal. A ver, esa última idea que tiraste. ¿No es que es como reflejo de la de Estados Unidos, la nuestra? En algún punto te está diciendo que no está inventando algo, que está tomando un modelo que existe. Que está tomando un modelo que existe. En un ratito vamos a ver que esto es medio tramposo, porque la verdad que nuestro federalismo se alejó bastante del federalismo norteamericano, fue un federalismo más tenue. Pero en principio nos está diciendo eso. Bueno, tomamos ese modelo que existe. ¿Sí? Estos son los dos puntos a subrayar de este artículo 1. Y ahora aparecen las provincias. Las provincias acá son las grandes actoras de todo este proceso, ¿no? De lo que es el federalismo. Y vamos a leer un artículo central para el federalismo, que es el artículo 5. El artículo 5 es central porque empieza a hablar de los estados provinciales. ¿Sí? Vamos a detenernos varios minutos en este artículo. ¿Quién lo puede leer? Dice, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Bien, este artículo es brutal, perfecto. Primero, cada provincia dictará para sí una constitución, o sea, las provincias tienen poder constituyente, que lo denominamos de segundo grado, como dije. Las provincias, al ser autónomas, tienen autogobierno, y entendemos como autogobierno no solo la posibilidad de elegir a sus gobernantes, sino de organizarse institucionalmente. Bien. Cada provincia dictará para sí una constitución, pero no puedo organizar como provincia mi gobierno provincial de cualquier manera. El gobierno provincial, ¿qué forma debe tener? Representativa, republicana y federal. No, federal no. Volví a leer el 5. Este es un error muy común en el que caemos. Las provincias Dice solo son representativo republicano. nada más. No. Pero frenen ahí, porque, y esto es muy bueno señalarlo, va a aparecer una tercera actora, que son los municipios. Los municipios, que son un sujeto imprescindible, ahora vamos a ver qué son, no son estados federados de las provincias. A ver si puedo ser más claro. Las provincias son estados federados de la nación, pero los municipios no son estados federados de las provincias. Es decir, no somos una federación de federaciones. Las provincias organizan su gobierno bajo la forma republicana y representativa. ¿Sí? Punto. No federal. Las provincias no son federaciones, ellas son estados federados. Y ustedes me van a decir, ¿y los municipios qué son? Ahora vamos a ver qué son. Ahora vamos a ver qué son. Ahí tenemos entonces el primer punto a marcar. Una provincia no va a poder organizarse de forma tal que no respete la división de poderes,
que no respete principalmente la periodicidad de los cargos de gobierno. Una provincia va a tener que respetar la elección popular de sus gobernantes. Una provincia va a tener que tener división de poderes, como dije, todas las características que hacen una forma gubernativa republicana y representativa. Y ahí frena nuestra Constitución, ¿sí? Pero después le pone otra obligación. ¿Y cuál es esa obligación? Respetar los principios, los derechos que surgen de nuestra Constitución nacional. O sea, las constituciones provinciales deben subordinarse a la Constitución nacional. Y esto nos hace acordar a qué otro artículo. Esto nos hace acordar a qué otro artículo. A ver si llegamos al mismo. ¿A qué otro artículo nos hace acordar esto? A ver si pueden. Había un artículo que decía que las leyes se tenían que subordinar a la Constitución Nacional. Oh, ¿y cuál es ese artículo? Ese artículo es central en el parcial del sábado que viene, ¿eh? ¿Y cuál es ese artículo? El que habla de la supremacía, ¿cuál es? ¿El 31? Claro, muy bien, el 31. Y acá empiezan a jugar. Si yo tuviera que apuntar, pondría 5 y una flechita al 31. El 31 me establece la idea de supremacía constitucional. El 31 me establece el orden jerárquico, ¿no? Y el 5 me está diciendo lo mismo en algún punto. Me está diciendo, las constituciones provinciales tienen que ajustarse a la Constitución Nacional. O sea, no basta con que organicen un gobierno republicano y representativo. No basta. Además, tienen que respetar la Constitución Nacional. Bien. A esto se le llama principio de subordinación federal. A esto se le llama principio de subordinación federal. Y esto surge del juego del 5 y del 31. Las provincias deben tener constituciones que no violen a la Constitución Nacional. ¿Sí? Principio de subordinación federal. Y además, según este 5, que ustedes lo tienen adelante, imagino, ¿qué otras cosas tienen obligación de hacer las provincias? ¿Qué otras cosas tienen obligación de hacer las provincias? La administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Brillante. La Constitución estableció 3 políticas públicas. Una muy relacionada con el tema de la forma republicana. Le dijo, che, guarda que tenés que administrar tu justicia, tenés que tener poder judicial. Tenés que tener poder judicial. Pero además, tenés que garantizar la educación primaria. Pero además, tenés que garantizar el régimen municipal, que ahora vamos a ver qué es. Bajo estas condiciones, si haces todo esto, yo voy a garantizar no meterme. Voy a garantizar que el Estado Nacional no se meta. Y a esto, por eso la palabra garante a cada provincia el ejercicio de sus instituciones. Garante es garantizar. Si vos respetás el artículo 5, no me meto. O sea, te doy lo que se llama, o te reconozco lo que se llama,
Indemnidad institucional. La garantía de indemnidad institucional. ¿Qué significa, en términos más sencillos? Que si vos respetás la Constitución, te organizás bajo la forma republicana representativa, como Estado Nacional no me voy a meter, no puedo meterme. ¿Ok? Esto se llama garantía institucional o de indemnidad institucional. ¿Sí? Este artículo 5 es muy importante y como vimos juega con el 31, pero juega con más artículos. Vayan al 122. ¿Quién puede leer el 122? Que juega también con este 5. ¿Qué dice el 122? Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin intervención del gobierno federal. Perfecto. Eso es una definición de autogobierno. Y ven que complementa al 5. Porque está hablando de las provincias del 122. Se dan sus propios gobiernos, eligen sus propias autoridades, sin intervención del gobierno federal. Los sistemas electorales para elegir a candidatos provinciales es un problema provincial. No es un problema nacional. Es un problema provincial. ¿Sí? ¿Está? Bien, el 122 es importante. Ahora vamos a detenernos un ratito, 2 minutos, en lo que son los municipios. Les confieso que la naturaleza de lo que eran los municipios fue un tema de disputa durante muchos años en nuestro país, más de 100 años. Siempre se decía que los municipios eran meras descentralizaciones administrativas, eran entes autárquicos. Esto era lo que se solía decir y lo que se solía enseñar en las facultades de Derecho. Sin ir muy lejos, a mí me enseñaron algo así cuando estudié este tema en su momento en la facultad, ¿no? Cuando estudié en su momento en la facultad. Sin embargo, hay un momento en que esto empieza a cambiar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que repito, era una corte que venía diciendo siempre que los municipios eran autárquicos, en el año 89 cambia su postura totalmente. Y en el año 89 dice, no, me equivoqué. Los municipios no son autárquicos. Cuando el artículo 5 habla de régimen municipal, está hablando de un gobierno de lo local, de un gobierno de lo vecinal. Los municipios son entonces estados municipales y los consejos deliberantes son poderes legislativos municipales. La Corte entonces, en el fallo Rivademar Ángela contra Municipalidad de Rosario, por primera vez da vuelta su doctrina centenaria y reconoce que el municipio es un gobierno también y es un estado autónomo, con una autonomía distinta a las provinciales, con una autonomía derivada, no originaria como la de las provincias, pero así todo, autónomo al fin. Este tema que siempre se discutió, qué son los municipios, si autárquicos, autónomos, se termina de saldar en el año 1994, cuando se incorpora el artículo 123 que complementa al 5. ¿Qué dice el artículo 123? ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien lo puede leer? Yo lo leo.
Dice, cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Perfecto. Ahí parecería ya no haber dudas. Los municipios son autónomos y tienen una autonomía institucional, política, económica, financiera, administrativa. Esta autonomía va a tener las características que cada provincia le reconozca a sus municipios. Ustedes me van a decir, esta discusión entre qué es algo autónomo o autárquico es repavota. ¿Para qué sirve? Sirve para mucho. Entiendan lo siguiente. ¿Cómo puedo crear tributos? Tributos es una forma de traer recursos de la comunidad para financiar políticas públicas, por ejemplo. ¿Cómo puedo crear recursos? ¿Por medio de qué norma jurídica? ¿Puedo crear impuestos por decreto? No, tienen que ser una ley votada. Tiene que ser una ley formal, una ley que emane del Congreso. Entonces, solo pueden crear tributos los entes que tengan poder legislativo. Grábense esto, solo pueden crear tributos los entes que tienen poder legislativo. Si yo califico a un ente como autárquico, significa que no tiene poder legislativo. Ahora, si yo digo el Consejo Deliberante es el poder legislativo del municipio y el municipio es autónomo, escuchen, ¿los municipios pueden crear tributos? Sí. Por supuesto. Y es lo que ocurre. Los municipios crean tributos, los tributos municipales, las tasas, las contribuciones, alumbrado, barrido y limpieza, esos impuestos de sellos que a veces nos hacen pagar, tasas por servicios generales, tasas por inspección, tasas por publicidad y propaganda si tenés un negocio, ¿ok? Todos esos son tributos municipales creados por ordenanzas. Y como ya venimos diciendo, que las ordenanzas son como leyes, pero municipales, hay una posibilidad de crear tributos de los municipios. ¿En qué materias? Después vamos a ver. Pero la posibilidad de crear tributos está presente. ¿Se entiende esto? Que la discusión de autonomía-autarquía no es una estupidez, es una discusión sustancial. Hay un punto ahí también central que a nosotros los bonaerenses, por nuestra desgracia en general, no nos resulta familiar, pero si acá hubiera alguna compañero o compañero de otra provincia, seguramente nos ilustraría en el tema. ¿Qué es la autonomía institucional? Salvo la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza y Santa Fe, en el resto del país, las provincias les han reconocido a sus municipios poder constituyente de tercer grado, a sus municipios más grandes por lo menos. Repito, salvo Buenos Aires, salvo Santa Fe y salvo Mendoza, las constituciones provinciales han reconocido lo que en el 123 aparece como autonomía institucional, es decir, que los municipios más poblados puedan crear, dictar su propia constitución municipal. A esto se llama poder constituyente de tercer grado. Y esto en la provincia de Buenos Aires, como tenemos tal vez el régimen municipal más atrasado del país, esto no nos suena, porque acá los municipios todos dependen de La Plata, no hay poder constituyente de tercer grado. ¿Ok? En las provincias, en general, los municipios grandes pueden autoorganizarse con lo que se llama autonomía institucional. ¿Ok? ¿Está claro esto? Se los digo y los subrayo porque los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, esto nos resulta totalmente estrafalario. Pero esto en el resto de las provincias es usual. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá?
Consulta. ¿Eh? ¿En Matanzas se podría dar? No, porque tendríamos que modificar la constitución de la... Primero tendría que haber voluntad política para hacerlo, y creo que nadie quiere hacerlo. En segundo lugar, habría que modificar la constitución de la provincia de Buenos Aires, que no lo permite. Vos, sí, a ver, fíjate qué cosa loca y delirante, ¿no? Si vos ponés en una página de internet la constitución de la provincia de Buenos Aires y ponés control B o control F y ponés autonomía, no aparece nunca la palabra autonomía relacionada con el municipio, jamás. Y vos me decís, ¿cómo? Entonces no respeta el 123 y yo te voy a decir, no, no respeta el 123. Y lo que es más grave, la Constitución de Buenos Aires se modificó posteriormente a la nacional y aún así dejamos el régimen municipal que habíamos adoptado en plena década infame, en 1934. O sea, hoy nuestro régimen municipal se rige con artículos de la Constitución que tienen la misma redacción de la vieja Constitución bonaerense de 1934, como si nunca hubiera aparecido el 123 en la Constitución Nacional. Es un escándalo, es un escándalo. El gobierno municipal, los gobiernos municipales en la provincia de Buenos Aires son un escándalo, en el sentido de que tenemos una ley orgánica de las municipalidades de facto, en el sentido de que la organización institucional en la provincia de Buenos Aires es antigua, perimida, inoperante, centralizada. Pero bueno, hay intereses políticos para que esto siga así, y sigue así. Y también los consensos para cambiarlos tienen que ser muy grandes, ¿no? Y no se han dado. ¿Sí? Pero es realmente lamentable. Entonces Matanza no podría hacer nada, porque... Pero miren el delirio de la provincia de Buenos Aires. Escuchen esto. Hay Villarino, municipios de 5.000 habitantes que son extremadamente grandes, con una conformación rural, agropecuaria, tienen la misma ley orgánica, los rige la misma ley orgánica que a nosotros los matanceros, que somos 2 millones acá piñados. No puede ser, no puede ser que sea prácticamente la misma municipalidad, el mismo diseño y la misma lógica para crear un gobierno para 5.000 desperdigados que para crear un gobierno para 2 millones todos juntos. Algo está pasando mal. Algo está totalmente tergiversado. Algo nos está arruinando. Santiago del Estero tiene 7 formas del gobierno de lo local. Entonces, si vos sos un poblado de 200 personas, vas a tener una forma de organizarte en tu gobierno. Y la provincia va a tener una relación con vos de una manera. Si sos una ciudad de 50.000, ya va a ser otra. Y entonces la Constitución reconoce las distintas formas organizativas de lo que es el gobierno más directo. Es lo que realmente te gobierna cuando salís a la calle. No tropezarte en la vereda, que no te mate un auto y te pise, que más o menos no tengas un basural en la puerta. Lo básico para empezar a arrancar a la vida. Que ese es el gobierno de lo vecinal, el gobierno de lo comunitario. ¿Sí? Pero es muy difícil transmitir esto del gobierno de lo local en nuestra forma organizativa provincial, ¿no? Que justamente pretende desalentar todo esto. ¿Tá? Entonces, bueno, alguna vez reformaremos la Constitución de la provincia de Buenos Aires y empezaremos a cumplir la Constitución Nacional en serio. Alguna vez. ¿O no? ¿O no? ¿Tá? Hay mucho material, mucho material, si este tema les interesa, el gobierno de lo local. Ustedes también, sobre el final de la carrera, creo que hacen un taller sobre gobierno local. Ahí yo tengo un texto escrito en esa materia, no la doy yo, pero es un tema bastante interesante para adentrarnos en esta problemática del gobierno de lo local. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda en relación a esto? No, profe. Bien. A partir del año 94 aparece un nuevo sujeto en toda esta historia, pero por ahora lo voy a mencionar y después vamos a ver qué es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
está establecido en el artículo 129, anótenlo por ahí, después vamos a ver qué es. Hay una figura tremendamente importante que es la que aparece cuando se pone en juego el federalismo y cuando se pone en juego la autonomía de las provincias, que es la intervención federal. La intervención federal es una figura excepcional de emergencia que en definitiva lo que busca es restablecer el federalismo y la autonomía municipal cuando por alguna razón esa autonomía se vio violentada. El concepto de intervención federal está establecido en el artículo 6 de la Constitución. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Alguien puede leer intervención federal, que es el 6? Es cortito. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores y la requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido dispuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Bien, fíjense ahí que hay 4 supuestos que justificarían una intervención federal. Primero, si una provincia es invadida por una potencia extranjera, indudablemente corresponde la intervención federal, que ahora vamos a ver qué es. Otra causal de intervención federal es si la provincia viola a ella la forma republicana de gobierno. O sea, pónganle una provincia que deja de llamar a elecciones y entonces los funcionarios ya no se someten a elecciones populares periódicas, sino que directamente deciden ser gobernantes vitalicios. Si eso llega a ocurrir, eso o algo parecido, hay una causal que me permitiría la intervención federal. En esos 2 supuestos no necesito que las autoridades de provincia me lo pidan, porque en definitiva en alguno de esos 2 supuestos el problema es la autoridad de provincia. Y después tengo otros 2 causales de intervención, que es donde efectivamente la autoridad legítima de una provincia, ya sea por algún problema interno, una especie de golpe de estado interno, o porque otra provincia la invade, fueron depuestas. Ahí hay también motivos de intervención federal para reponer a las autoridades depuestas. ¿Qué es la intervención federal? En la intervención federal lo que pasa básicamente es que el gobierno federal irrumpe legítimamente, reemplaza los gobernantes que están gobernando en ese momento y pone lo que se llama un interventor federal. ¿Con qué fines? Arreglar lo roto. A ver, si estamos en presencia de autoridades provinciales que han violado la forma republicana de gobierno, el interventor federal buscará llamar a nuevas elecciones libres que permitan que la alternancia o las elecciones periódicas se realicen. Por ejemplo, en la intervención federal cesan los gobernadores de provincia, de esa provincia, y cesan las legislaturas provinciales de la provincia intervenida, ¿no? Está claro. ¿Sí? Es como que el gobierno federal, mediante un delegado interventor, toma poder con un plazo delimitado y a los efectos de resolver el problema de estas 4 cuestiones que generaron la intervención federal. Fue también un gran debate a lo largo de la historia quién estaba capacitado para declarar, decretar, establecer una intervención federal. ¿Por qué? Porque el 6 decía lo que acá escuchamos, ¿no? El gobierno federal. Entonces, ¿quién era el gobierno federal? Lamentablemente, durante muchos momentos en nuestra historia, se entendió que el gobierno federal era el presidente. Y esto fue muy discutido en el campo del derecho constitucional, diciendo que no, quien debía intervenir era el Congreso.
a partir de la reforma del 94, esto se clarificó. ¿Por qué? Porque se introdujeron dos artículos, estos los voy a leer yo, tomen nota. El 75, inciso 31, acuérdense que el 75 eran las potestades del Congreso. El 75, inciso 31, establece que corresponde al Congreso disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires, aprobar o revocar la intervención decretada durante su receso por el Poder Ejecutivo. Entonces, corresponde al presidente, 99, inciso 20, corresponde al presidente, 99, inciso 20, decretar la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. Explico entonces. Se dan las causales de intervención de una provincia. Quien debe declarar la intervención por medio de una ley es el Congreso de la Nación. Punto. La potestad está en el Congreso. Pero, si en ese momento el Congreso está en receso, recordemos que el receso, salvo que haya sesiones extraordinarias o de prórroga, empieza el 30 de noviembre y termina el 28 de febrero. Si el Congreso está en receso, sí es facultad del presidente decretar la intervención, pero en el mismo decreto de intervención debe llamar a sesión extraordinaria al Congreso para que ratifique o no la intervención que él decretó a la provincia. Siempre las intervenciones tienen que tener establecido un objetivo relacionado con la causal que generó la intervención y un plazo determinado. No puede haber intervenciones ad eternum. La intervención de una provincia es algo gravísimo, porque estás rompiendo el federalismo en algún punto. Entonces, si decretás la intervención, tenés que establecer el plazo. En tanto tiempo, el interventor debe cesar porque debe haber logrado reponer autoridades legítimas, debe haber logrado restablecer la forma republicana de gobierno si esta era la causal de intervención. ¿Está claro esto? En 2004 se dio una intervención, ¿no puede ser? ¿Cómo? En 2004 se dio una intervención en la Claro, provincia de Santiago del Estero. Santiago del Estero, claro, sí, brutal, brutal. Ahí gobernaban los Juárez. En realidad gobernaba la esposa de Juárez, que era Nina Juárez, y el Congreso decretó una intervención y bueno, y se realizó. Sí, sí, sí. Y antes en Corrientes, hubo varias provincias intervenidas. Y acá en Formosa, ¿debería haber una intervención en lo último que hubo? Digamos. Entiendan lo siguiente, y sin entrar a hablar de temas políticos, indudablemente tiene que haber un acuerdo político más allá de que haya o no causales objetivas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para tu calificación, por ahí en Formosa había un grave problema, para la calificación de otro compañero por ahí no lo había. El punto central es que además de haber un problema, por ejemplo, en Catamarca, durante el periodo del gobierno de Menem se decretó la intervención federal. ¿Pero por qué? Básicamente porque en un momento ya nadie más sostuvo al gobernador Sadi en sus funciones. Ya incluso el peronismo, el propio partido de esta persona, le soltó la mano. Si eso no hubiera ocurrido, era imposible la intervención. ¿Por qué? Porque necesita acuerdos en el Congreso para decretar la intervención. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, puede ocurrir que vos políticamente, esto también es un acto político, a ver, no es que es un acto insusceptible de control, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en definitiva la calificación puede existir políticamente para nosotros
que amerite la intervención de tal o cual provincia, pero después, si no se logra el consenso legislativo para decretar la intervención, por más que para algún grupo haya causales, si para otros grupos no hay causales, es muy difícil lograr esa intervención. ¿Está claro? Vos me vas a decir, es cierto que no tiene una mayoría especial declarar la intervención. Entonces es simple mayoría, que es mayoría absoluta de los presentes. Si un bloque tiene esa mayoría, podría declarar la intervención. Tiene que tenerla en las dos cámaras, primer problema. Y segundo, es un acto brutal a nivel institucional, ¿eh? Una intervención no es sencilla, no se revolean las intervenciones. Vos estás borrando al gobernador y a la legislatura de un plumazo. Entonces, no es solo juego de mayoría, tiene que haber mucho problema, mucho escándalo y mucho consenso en el gobierno nacional para hacerlo. Cuando hablo de gobierno, acá no estoy hablando solo del presidente. No sé si te respondí. Sí, sí, profe. Bien, ¿alguna duda de esto? Yo no sé si entendí bien el proceso de la intervención federal. O sea, si el Congreso está en funciones, debe decretar la intervención federal mediante una ley. Lo declara el Congreso, exacto. Y la intervención federal representa irrumpir legítimamente de poner al gobernador actual y la legislatura y poner un interventor federal que llame elecciones. Que llama elecciones o que hace lo que tiene que hacer, por ejemplo, depura la policía provincial, o sea, va a haber que hacer cosas durante ese periodo, gobernando la provincia para tratar de que ese escenario no vuelva a repetirse. ¿Ok? A ver, aun cuando, escuchen esto porque por ahí no lo dije, no, por ahí no lo dije y debo decirlo, aun cuando declare la intervención por ley el Congreso, la ley que declara la intervención delega en el presidente la posibilidad de elegir interventor. O sea, yo soy el Congreso, por una ley votada por las dos cámaras, porque si no, no es ley, declaro la intervención de tal provincia porque se violó la forma republicana de gobierno. Después digo, el interventor tendrá 6 meses, prorrogado por 6 meses más, para llamar a elecciones, intervéngase la gobernación y el poder legislativo. Después se dice, pásese a comisión a todos los jueces. O sea, vamos a ver qué hacemos con los jueces. Después decimos, deberá restablecer la paz social, con ayuda de las fuerzas federales, deberá depurarse la policía provincial, le pongo los datos. Y después, como Congreso, digo, facúltese al presidente de la Nación a disponer de los recursos para la intervención y además a nombrar al interventor, que haga todo lo que yo digo que tiene que hacer. Eso sería más o menos una ley de intervención. ¿Se entiende? Que el interventor federal, mientras esté por ese periodo de 6 meses, tiene como, de cierta manera, facultades extraordinarias para En depurar a algún la punto policía. sí, pero no. A ver, lo que no puede hacer, no puede detener, no puede juzgar. O sea, cuando hablamos de facultades extraordinarias, en general, por lamentablemente nuestra historia, siempre se habla de una autoridad que te detiene, que te juzga, que te manda ella misma. Y eso claramente no puede hacerlo. Lo que sí puede hacer es reunir en su cabeza, a los efectos del objetivo de la intervención, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva. En ese punto sí, tiene facultades excepcionales. Solo en ese punto. ¿Está? ¿Puedes repetir lo último de las facultades que tiene el interventor Que federal? nunca podría un interventor detener, juzgar, ¿ok? Porque ahí estaríamos realmente en una suma de poder público y la Constitución no busca esto. Nunca podría el interventor juzgar. Nunca podría. Sí, tiene que tener el poder necesario para lograr que la causal de intervención cese. Y en algún punto, como acordate que dijimos que intervenimos el Poder Ejecutivo y intervenimos el Poder Legislativo, la posibilidad de emitir disposiciones legislativas se la tenemos que dar para llamar a elecciones,
por ahí va a haber que reformar algo del código electoral, siempre con suma cautela, porque, te repito, estamos, si se quiere, tensando al máximo lo que es el federalismo. Nos estamos metiendo en el gobierno autónomo de las provincias, una locura, una locura. ¿Sí? ¿Está? Sí, ahora sí. Gracias. No, fantástico. Bien, ¿hasta acá estamos bien con esto de la intervención? Vamos a ver algo un poquito del tema del territorio de las provincias, que es un tema interesante. Y vamos a dejar para después del recreo lo más importante de la clase. A ver, nosotros se acuerdan que cuando hablamos del 5, dijimos que establece lo que se llama la indemnidad o la garantía institucional. Es decir, si vos te organizás tus instituciones bajo la forma republicana, yo no me meto, no te intervengo, no te jorobo. Dijimos que el 5 jugaba con el 122 y dijimos que organizan sus instituciones, eligen sus gobernantes, hasta ahí todos 10 puntos. Hay algo que se llama indemnidad territorial, y esto es lo siguiente. A la provincia no le podemos tocar un cacho de su territorio si la provincia no está de acuerdo. Y esto se le llama, repito, indemnidad territorial. Hay varios artículos que juegan en esta lógica de la indemnidad territorial. Vamos al 13. ¿Alguien puede leer el artículo 13, por favor? ¿Alguien puede leer el artículo 13? Podrán admitirse nuevas provincias en la nación, pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del Congreso. Bien. Esto ya me dice algo. Si yo mañana quiero dividir una provincia, primero voy a necesitar una ley de esa provincia aceptando que sea dividida. Y después recién voy a poder, mediante una ley del Congreso, hacer de una provincia 2. ¿Bien? Este es un punto a tener en cuenta. Este artículo 13 juega, ¿vieron con las flechitas que yo dije que vayan armando? Con el 75, inciso 13, inciso 15. ¿Alguien puede leer el artículo 75, inciso 15? Corresponde al Congreso ¿qué? (75, inciso 15). Corresponde al Congreso arreglar definitivamente los límites del territorio de la nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias. Bien. Nosotros, originariamente, fuimos varias cosas, pero en el momento de la organización institucional, fuimos 14 provincias originarias. Producida la organización nacional, el Congreso Nacional empezó, mediante distintas leyes, a establecer los límites de esas 14 provincias y de toda la República Argentina en general. En este último caso por medio de tratados, porque los límites exteriores vos los tenés que acordar con los países con los que vos sos vecino. Hecho este diseño, mucho territorio reivindicado por la Argentina quedaba fuera de las provincias. Toda la Patagonia, por ejemplo. Todo lo que es el Gran Chaco, que hoy sería Chaco y Formosa. Misiones, La Pampa, Neuquén, no eran provincias, pero eran territorios
reivindicados por esta Argentina que estaban haciendo como Estado nacional. Esos territorios durante mucho tiempo se denominaron los territorios nacionales. Seguramente ustedes son todos muy chicos y no llegaron a ver el último territorio nacional, que fue Tierra del Fuego. Tierra del Fuego recién se convierte en provincia en el año 91. Es decir, imagínense el mapa de la Argentina y piensen: Misiones, Chaco y Formosa, Neuquén, La Pampa y de ahí para abajo todo. Un pedacito entre Salta y Jujuy, eso eran territorios nacionales, divididos administrativamente y gobernados directamente por el Estado Nacional. Durante el transcurso del siglo XX, por distintas leyes, el Congreso Nacional fue otorgándole a esos territorios nacionales el estado de provincia, o, como ocurrió en lo que se llamaba Territorio Nacional de los Andes, dárselos, ese territorio, a Salta y a Jujuy. Es decir, la actual conformación de nuestro país, 23 provincias y una ciudad autónoma sin territorios nacionales, es un proceso paulatino de provincialización de esos territorios nacionales. ¿Y qué eran los territorios nacionales? Territorio reivindicado por la Argentina, pero que quedó fuera de las provincias cuando el Congreso estableció los límites entre esas 14 provincias originarias. ¿Está claro esto o no? Es importante esto, ¿eh? Es importante por lo que va a venir también. Si ustedes se ponen curiosos y buscan, por ejemplo, planos de la Argentina, voy a ver si busco alguno. Espérenme un poquito. Buscan mapas de Argentina antiguos, van a darse cuenta gráficamente de esto. Si ustedes ven imágenes de la Argentina en su conformación antigua, ¿ok? Porque justamente establece esto que les digo. Miren, acá tengo un mapa. Mírenme un segundito. Esto es de 1940, creo. Pero para darles el ejemplo es parecido. Miren que lo voy a compartir. ¿Me aguantan un segundo? Miren, de Wikipedia. Al final, todos quedamos en Wikipedia. Espérenme un segundito, ¿eh? Vamos a ver si ahora puedo compartirlo. A ver si logran verlo. Hola, 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 hola. Se me jodió. ¿Me escuchan a mí o no? Sí, se escucha, pero no se ve nada. Sí, a mí se me como bloqueó todo. ¿Qué cosa? A ver ahora. Ahora sí, Ahí, ¿no? sí. Bueno, este es un mapa antiguo, mapa político de la Argentina. Ustedes van a decir, es igual. No, nada que ver, no es igual. Miren, esta es una provincia, pero La Pampa no es La Pampa. Dice Gobernación de La Pampa. Río Negro también. Estos son todos territorios nacionales. Misiones era territorio nacional. Formosa y Chaco eran territorios nacionales. Y acá había un territorio nacional que después, a diferencia de estos que después sí se convirtieron en provincia, este territorio nacional, la gobernación de los Andes, alimentó un pedacito a Jujuy, un pedacito
pedacito a Salta y un pedacito a Catamarca. Había muy pocos habitantes acá como para armar una provincia. ¿Entienden? Y si buscamos mapas más antiguos, la cosa es menos clara incluso, porque en algún momento toda la Patagonia junta fue un territorio nacional. Pasa que este es un mapa de 1940 en donde ya las figuras se van pareciendo un poco. Es más, en algún momento Formosa y Chaco eran parte de un único territorio nacional. ¿Ok? ¿Está? Busquen después mapas del 1800 de Argentina y van a darse cuenta de esto, de cuáles eran las provincias históricas y cuáles no. Lo importante es que para que un territorio nacional se convierta en provincia es necesaria una ley del Congreso. Y la última ley del Congreso que transformó en provincia el último territorio nacional que quedaba fue en 1991, que es la que transformó a Tierra del Fuego, Isla del Atlántico y Antártida Argentina en provincia. Es nuestra última provincia en incorporarse. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quién es Velorio? No te escuché. ¿Cómo? No, profe, se escuchó el sonido ambiente. Quería decir que estaba todo claro hasta ahora. Ah, perdón. ¿Los demás bien? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, según el 13, no puedo dividir una provincia si la provincia no se pone de acuerdo. Y ahora vamos a ver qué pasa con la capital federal. Alguien que lea el 3, y con esto vamos a irnos al recreo. Alguien que lea el 3. ¿Alguien puede leer el 3? El artículo 13. Yo leo, profe. Dale. Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales de territorio que haya de federalizarse. Perfecto. Esto es muy consistente con el 13. Si mañana queremos trasladar la capital, vamos a primero necesitar diseñar un lugar o establecer una ciudad donde asentar esa capital. Y después vamos a necesitar que la provincia sobre la que está ese lugar ceda ese pedazo de territorio y que una ley del Congreso nacional traslade la capital a ese lugar. Diga que se traslade la capital. Esto fue un intento que, el último intento más o menos avanzado fue de Alfonsín, que allá por el año 86-87 intentó trasladar la capital federal al conjunto urbano que conforman Viedma de Río Negro y Carmen de Patagones, que sería la ciudad que está enfrente, el pueblo que está enfrente, de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que se logró todo el proceso. La legislatura de Río Negro cedió Viedma, la legislatura de la provincia de Buenos Aires cedió Carmen de Patagones, y hubo una ley del Congreso que declaró trasladada la capital federal a Viedma, Carmen de Patagones. El problema ahí fueron varios, uno de carácter político y otro de carácter económico. El fin abrupto del gobierno de Alfonsín abortó esta posibilidad de cambio y durante el gobierno de Menem con un DNU se dinamitó toda esta posibilidad de trasladar a la capital. Pero fue el último proceso más o menos completo. ¿Completo en qué sentido? En lo jurídico. Ahí en lo jurídico, miren el acuerdo que había. La legislatura de Río Negro había cedido Viedma, la legislatura de Buenos Aires había cedido el pedacito de la provincia de Buenos Aires que iba a ser la nueva capital, y la ley del Congreso había trasladado la capital. Esto jurídicamente se llegó a dar, nunca se dio materialmente. Nunca se dio materialmente. ¿Sí? Bien.
Este punto es más o menos lo que va conformando el tema de la indemnidad territorial. El día de mañana, ¿podemos dividir provincias? Sí. ¿Podemos dividirlas solo por voluntad del Congreso de la Nación? Bajo ningún punto de vista. Primero tiene que estar la voluntad de la provincia que va a ser dividida. Siempre. Siempre. ¿Ok? La idea acá es también empezar a entender que el federal es un sistema bastante complicado de gobierno, de organización estatal. Nosotros, viviendo en un Estado federal, tenemos múltiples poderes legislativos que regulan normativamente nuestra vida. Y ustedes me van a decir, traducilo. Sí, lo traduzco. Vos salís a la calle y hay ordenanzas municipales que regulan un aspecto de tu vida, leyes provinciales que regulan otro, y leyes nacionales que regulan otro aspecto. Los que viven en países unitarios no tienen este problema, porque el Congreso es uno solo para todo el país. Acá nosotros sí tenemos ese problema. Hay cuestiones que se regulan por leyes provinciales. Hay cuestiones que nos regulan ordenanzas municipales. Y hay cuestiones que nos regulan leyes nacionales. Y hay veces que las leyes nacionales y las leyes provinciales complementan materias regulatorias de nuestra vida. ¿Ustedes alguna vez habrán visto esas filminas o esas transparencias que se usaban antes? Bueno, imagínense un plano con 3 filminas distintas. Una filmina municipal, una provincial y una nacional. Y esas son las normas jurídicas que regulan nuestra vida. Es un lío vivir en un federalismo. Es un lío vivir en un federalismo. Porque ¿quién hace qué? ¿Por qué las normas que regulan el sentido de circulación del tránsito son municipales? Pero hay una ley nacional de tránsito y también hay leyes provinciales de tránsito. ¿Por qué? ¿Por qué la ley que regula el matrimonio civil es la misma en todo el país? ¿Por qué la ley penal es la misma en todo el país? Pero los tribunales provinciales de Buenos Aires, que aplican la misma ley penal, funcionan distinto que los tribunales de Córdoba, que aplican la misma ley penal. ¿Por qué una provincia no puede aumentar las penas de los delitos, pero una provincia sí puede establecer distintos requisitos para que industrias se establezcan en su territorio? Bueno, este es el problema del federalismo y esto se lo llama relación de coordinación federal. En el federalismo el drama es quién hace qué. ¿Por qué cuando la ciudad de Buenos Aires pretende abrir las escuelas, la Corte le dice, sí, abrilas? El Estado Nacional no te las puede prohibir. Aunque haya pandemia, no te lo puede prohibir. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cuando Pharmacity se quiere instalar en la provincia de Buenos Aires, la misma Corte le dice, no, está bien si la provincia no te permite instalarte, porque eso lo regula la provincia? Intentar responder estas preguntas será la ardua tarea que nos tomaremos después del recreo. Porque esto es central en el federalismo. ¿Quién hace qué cosa? Bueno, eso surge de la Constitución. Conocer la Constitución nos va a empezar a hacer entender quién puede regular qué cosa. El presidente no puede regular lo que se le ocurre, el Congreso Nacional tampoco, y las provincias tampoco. Pueden regular lo que la Constitución establece. Entonces, en empezar a intentar entender este diseño de qué hace cada uno, es lo que nos va a tomar toda la segunda parte de la clase. Eso lo llamamos relaciones de coordinación federal. ¿Ok? ¿Hasta acá? Sí. Bien. Bueno, nos vamos a tomar media hora de recreo, 11:20. Nos volvemos a conectar y continuamos con esto, con las relaciones de coordinación federal, para empezar a ver en la práctica
¿quién puede hacer qué cosa según nuestra Constitución?